Ok, bueno, el día de hoy el tema que se va a estar desarrollando y que son de los que vamos a ir necesitando viene a ser con las aplicaciones de la derivada. ¿Sí? La derivada es uno de los conceptos de las matemáticas que más utilidad tiene, más aplicaciones tiene. Aplicaciones de la derivada. Y en lo que es la economía se ocupa mucho a lo que se le llama el análisis económico o econométrico. ¿Sí? Uno de los primeros conceptos en los que vamos a encontrarnos son con las funciones marginales. Una función le llamamos marginal si nos indica los cambios de manera o en periodos de tiempo demasiado pequeños. Entonces, sabemos nosotros que la derivada mide razones de cambio instantáneos. Entonces, como la derivada mide razones de cambio instantánea, es la mejor herramienta para calcular funciones marginales. Entonces, si yo tengo una función cualquiera, por ejemplo, una función de costos, que depende de la cantidad producida, que fuera, no sé, 1.03 por q cuadrada menos q más 3, esta función fuera de costo, entonces el costo marginal simplemente va a ser la derivada del costo. ¿Sí? Lo vamos a representar por CMG, de costo marginal, y simplemente derivamos esto. Esta de aquí, ese vendría a ser nuestra función de costo marginal. Y recuerden, la interpretación de costo marginal es cuánto yo espero que aumenten o reduzcan los costos si estoy en cierto nivel de producción. Y solamente se aumenta una unidad en el nivel de producción. Por eso se les llaman funciones marginales, porque son aumentos que se dan en periodos muy pequeños y generalmente son funciones cuyos valores también son pequeñas comparadas con las funciones originales. Entonces, siempre que vean ustedes el concepto de marginal en algo que tenga que ver con análisis económico, es porque está haciendo referencia a la derivada. Igual yo puedo tener una función de ingresos. Si yo derivo el ingreso, la derivada del ingreso es el ingreso marginal. Uno de los principios de la economía, por ejemplo, es que la utilidad es máxima si ustedes quieren calcular la utilidad máxima de alguna empresa. La utilidad de esta máxima la van a encontrar cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Sí, este es un principio básico de la microeconomía. La utilidad ya después lo vamos a poder demostrar. Es muy, pero muy sencilla la demostración. Tiene que ver con cuando veamos la parte de cómo calcular máximos y mínimos. Pero en general, pues esto hay que tenerlo ahí presente. Se puede demostrar que la utilidad es máxima cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y muchas cosas en microeconomía tienen cosas como esto. Por ejemplo, les pueden decir que demuestren eh, el costo marginal promedio. Nosotros sabemos que el costo, si yo tengo la función de costos, el costo promedio por unidad, lo definimos como dividir la función de costos entre la cantidad. Entonces yo también puedo derivar esto y eso se le llama costo marginal promedio. Entonces no es nada extraño, solamente hay que derivar estas funciones. El costo marginal promedio pues, es la derivada y solamente tendríamos que derivar esta función. Como es una división, derivo con la regla de la división. La de abajo por la derivada de la de arriba. La derivada de la de arriba es el costo marginal. ¿Sí? La de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo. La derivada de la de abajo es 1, entre la de abajo al cuadrado. Y ya, esta sería mi fórmula para calcular el costo marginal promedio.
¿sí? Entonces, en muchas ocasiones en microeconomía ustedes se van a encontrar con funciones que se las van a dar en abstracto, ¿sí? No se los van a dar con valores específicos, sino que lo manejan en abstracto y con eso encuentran fórmulas y pueden hacer análisis. Por ejemplo, el costo marginal promedio sería máximo o mínimo. Nosotros igualamos esto con cero y podemos encontrar alguna relación entre ellos. De hecho, el costo marginal promedio es mínimo cuando el costo marginal es igual al costo promedio. O sea, cuando esto es igual a este. Es otro principio de la microeconomía. El costo marginal promedio es mínimo cuando el costo promedio es igual al costo marginal. Pero eso nada más es de despejarlo de las fórmulas. Entonces, siempre que vean el concepto de marginal, es porque les quieren hacer una derivada. Así hay varias situaciones. Por ejemplo, ustedes pueden verlos en el manual. Simplemente nada más tienen que sustituir, derivar y hacer la sustitución en ese punto. Y los significados pues hay que interpretarlos. Bueno, por ejemplo aquí, ejercicio, prueben que si C es la función de costos, entonces el costo marginal promedio es esta formulita, que bueno, ya lo probamos. Esta de aquí. ¿Sí? Esta parte ya la probamos, que es la que acabamos de hacer. También la derivada la vamos a poder utilizar para calcular las tasas de cambio relativas y porcentuales. Le llamamos tasa de cambio relativo a cuando yo tomo un valor para compararlo con un valor anterior. Entonces el valor actual menos el valor anterior, entre el valor anterior me dice cuánto cambió mi función comparada con el valor anterior. Entonces esta fórmula es en general para calcular lo que es la tasa de cambio relativa, pero yo sé que la derivada me da esta tasa de cambio del valor actual menos el valor anterior. Recuerden que la derivada es, yo espero un incremento, es decir, yo espero un cambio en el valor en un punto. Entonces lo de arriba yo lo puedo aproximar a través de la derivada. Lo de abajo, el valor anterior, pues es el valor anterior, el valor de la función. Entonces yo puedo definir la tasa de cambio relativa como la derivada entre la función. Lo único que tenemos que hacer para hacer estos cálculos es sustituir los valores. Y si yo multiplico la tasa relativa por 100, ya me lo da en porcentaje. ¿Sí? Como el ejercicio del examen, el de la inflación. Derivo el IPC y lo derivo entre el IPC. Y lo único que tengo que hacer es hacer las sustituciones. Por ejemplo, aquí me dan 1. Dice la función de costos está dada por esto. Y nada más me pide evaluar en cierto valor. Entonces no lo vamos a hacer desde aquí. Vamos a verlo acá. Con un ejemplo. Ponerlo así. Dice la función de costos de un productor está dada por, nos da la función, se establece en 100 unidades, calcular la tasa de cambio e interpretar. Sí, entonces aquí lo único que tienen que hacer, tasa de cambio relativa y porcentual, pues es sustituir. Cuando son 100 unidades, tengo que encontrar C de 100 y tengo que encontrar la derivada evaluada en 100. Sí, entonces evalúo la función en el 100 lo guardo en X, 0.01 X cuadrada más X más 200. Entonces me da 400. El costo de estar produciendo 100 unidades es de 400 y el costo marginal, derivo esta, la derivada de esto es 0.02x más 1, la derivada de x es 1 y la derivada de 200 es 0.
y aquí me da 3. Entonces aquí el costo marginal me indica que se espera un incremento de 3 en el costo si yo pasara de 100 a 101 unidades. O sea, si yo aumentara una unidad, mis costos aumentarían en 3. Entonces el costo de esa unidad sería de 3. Es a lo que le llamamos el costo marginal. Una unidad extra, cuánto aumenta o cuánto disminuye en mi función. Y ya que tengo esto, si yo quiero calcular la tasa de cambio relativa, lo único que tengo que hacer es dividir la derivada entre la original, 3 entre 400. 3 entre 400. Entonces la tasa de cambio relativa es esta. Con esto Shift ENG lo regresamos, 0.075. Entonces la relativa es 0.0075. Y la porcentual es multiplico esto por 100. Es decir, nada más muevo el punto decimal 2 lugares y me da 0.75%. Sí, entonces la interpretación tiene que ver con la porcentual, porque la relativa generalmente no se entiende directamente lo que es el 0.0075. Pero la interpretación de esto es, si yo estoy produciendo 100 unidades y yo quiero aumentar una unidad más, si deseo, o si se aumenta, no es, bueno, si aumentamos la producción, veríamos un incremento porque fue positiva la tasa de cambio. Si aumentamos la producción, veríamos un incremento. Perdón, aquí, si aumentamos la producción a partir de 100 unidades. Mejor lo borro. Si aumentamos la producción a partir de 100 unidades, esperamos un incremento del 0.75% en los costos. Es decir, cada unidad me estaría aumentando el porcentaje en 0.75%, ¿sí? En el comparativo de los costos. Entonces así es como se trabaja lo que vienen a ser las funciones marginales. Como ven, no es nada complicado, solamente que a veces hay que interpretar. La inflación pues es la derivada del índice de precios al consumidor entre el índice de precios al consumidor. También nos llaman lo que es la propensión marginal al consumo. Esto nada más me dice es cuál es la probabilidad, qué porcentaje del gasto o de los ingresos se irán a gasto y qué porcentaje de los ingresos se irán a ahorro. Esta es una función que se ocupa para macroeconomía. Si nosotros tenemos una función de ingresos a nivel nacional o una función de costos a nivel nacional, entonces la propensión marginal al consumo es la derivada del costo respecto al ingreso. Sí, la diferencia entre ingresos y gastos es el ahorro. Perdón, no es de costos, es de consumo. Si ustedes tienen la función de consumo de una nación, lo derivan respecto al ingreso nacional. Sí, entonces, simplemente se tiene, aquí ahorita lo vemos con un ejemplo, es más fácil de ver. Simplemente yo tengo la función de el ahorro sería lo que ingreso menos lo que gasto, y si yo derivo eso, pues la derivada de ese respecto a y, la derivada de y respecto a y es 1, ahí sale este 1, y la derivada del consumo respecto a y. Y esta es la propensión marginal al consumo. Entonces la propensión marginal al ahorro es 1 menos la propensión marginal al consumo, es decir, lo que les falta para el 100%. Aquí nos da un ejemplo, este sencillito, nos da la función de consumos de Estados Unidos durante un poquito después de lo que fue la Gran Depresión del 29. Esta es la función de consumo que se calculó de Estados Unidos
donde el consumo y el ingreso están dados en miles de millones de dólares. Entonces, nos piden determinar la propensión marginal al consumo si en 1935, para ahí a la mitad, el PIB anual era de 74.2 miles de millones de dólares. Entonces, lo único es, me están dando la función de consumo, entonces derivo la función de consumo. La derivada de esto es 0.712. La derivada de 95.05 es 0. Entonces es constante. Entonces no importa que aquí fuera el 74.2, yo tengo que sustituir el ingreso del PIB de ese año. Aquí no hay donde sustituir, entonces queda constante 0.712. Y 1 menos esto vendría a ser el ahorro, lo cual es, bueno, nos saldrá siempre lógico, ¿no? O sea, si del total consumimos el 71.2%, entonces esperamos que el 28.8% de ese dinero sea ahorrado. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo el ingreso de 64.2 mil millones de dólares, si yo aumento una unidad del ingreso, es decir, si mi PIB aumentara en 1.000 millones de dólares, entonces de ese 1.000 millones de dólares extra que estaría aumentando mi PIB, el 71.2% se consumiría y el 28.8% se ahorraría. Y ya nos da una primera actividad que se va a entregar el día jueves y nos dice, me dan la función de costos, me piden el costo marginal, es decir, derivo, sustituyo el 1.000, pero sobre todo no olviden interpretar cuál es el costo marginal. Hay que responder, el costo marginal es de cuánto por unidad extra de producción. Tengo el costo del producto, determinar el costo promedio y la función de costo marginal promedio, el límite cuando x tiende a infinito del costo promedio y qué significado tiene eso. Nos dan aquí una función de demanda, nos dan una función de costos, me piden determinar la función de ingreso y la función de utilidad. Recuerden, ingreso es precio por cantidad, entonces este precio de la función de la demanda hay que multiplicarla por Q para tener el ingreso. ¿Sí? Entonces ya tendría el ingreso. La utilidad es el ingreso menos el costo. Después me dice determinar las funciones ingreso, costo y utilidad marginales. Entonces hay que derivar el ingreso, derivar el costo y derivar la utilidad marginal y calcular e interpretar estos costo marginal, ingreso marginal y utilidad marginal si estamos produciendo 2.500 unidades. Nos dan aquí un ejemplo de una función de consumo. Calcular e interpretar la propensión marginal al consumo y al ahorro cuando la I está en 10.000 millones de dólares. Nos dan aquí el IPC de algún lugar y me piden calcular la inflación esperada para el 2021. ¿Sí? Entonces, como ven, es nada más derivar y aplicar las funciones. No sé si tengan alguna duda. Para el día sábado continuaríamos con máximos y mínimos locales. ¿Sí? Por el momento, esta sería la de hoy. Es poquito lo que vamos viendo ahorita.